Pasarían varios minutos más para que Pétalo y Chispa finalmente llegaran a otro de los terrenos de la montaña, lugar donde el Pokémon eléctrico declaró como el punto final de su viaje. Pero aún no hemos logrado llegar a la cima, declaró Pétalo señalando hacia lo alto del lugar, pero Chispa negó con la cabeza asegurándole que no sería necesario. Según los documentos, Jirachi suele ser avistado en los pisos más bajos, por lo que a partir de aquí tocará entrar a buscarle, explicó él volteándose para tratar de hallar una de las varias entradas que había en dicho lugar. Pues me alegro que así fuese porque ya estoy algo exhausta, respondió la Pokémon de hierba arrancando una de las hojas de su vestido y usarla para limpiar el sudor en su rostro. Con el tiempo te acostumbras a eso, dijo Chispa quien trataba sin éxito buscar la entrada cuando Pétalo le llamó para avisarle que la encontró. Buen trabajo, le felicitó Chispa corriendo para ver que efectivamente aquella era la entrada, pero antes de entrar Pétalo le aconsejó tomar un descanso, pues aquel viaje la dejó agotada. Chispa estuvo a punto de negar dicha oferta, pero un gruñido de su estómago delató que igual estaba agotado. Pétalo rió un poco y sacó de entre su vestido un par de bayas que había guardado en caso de emergencia. Definitivamente has pensado en todo, declaró Chispa quien tomó la fruta y la devoró casi al instante, mientras Pétalo hacía lo mismo. Al terminar Chispa volvió a darle las gracias a su amiga quien solo mencionó que era lo menos que podía hacer por él, a lo cual ambos se mirarían un momento antes de ir acercando sus rostros y besarse. Para su mala suerte aquel momento les duraría poco, pues un pequeño temblor, así como una extraña luz en la cercanía terminaron por interrumpir el momento. ¿Y ahora qué rayos ocurre? Preguntaba Pétalo quien corría cerca del risco para confirmar que el bosque era el origen de aquello. Parece que nuestra amiga ha usado una táctica desesperada, mencionó Chispa en un tono de preocupación. Pétalo por su parte guardó silencio un momento y apretando sus puños finalmente le preguntaría a Chispa si éste realmente pensaba que Violeta no conseguiría la victoria. Aquello tomó desprevenido a Chispa, quien respondió que él sabía perfectamente que Violeta bien podía derrotar a Buneri por su cuenta. Entonces, ¿a qué te referías con querer estar equivocado? Preguntó Pétalo volteando para mirarle. Había algo en la actitud de esa Buneri que me preocupa bastante, confesó Chispa a lo que Pétalo suspiró y mencionó que posiblemente solo era muy engreída, pero que unos buenos golpes le quitarían eso, declaró Pétalo haciendo reír a Chispa. A lo mejor y tengas razón, mencionó Chispa antes de sugerir que retomaran su camino. Pétalo asintió y ambos fueron a la entrada donde ésta se quedaría a esperar mientras Chispa revisaba que no hubiera ningún peligro. Pétalo estuvo de acuerdo y tomó asiento para descansar un poco sus pies, además de sentir la suave brisa que soplaba por el lugar. Sin embargo, ésta abriría los ojos con incredulidad al creer oír algo a la distancia. Volteó la cabeza y trató de concentrarse un poco más para darse cuenta de que aquello parecían ser gritos, justo cuando sintió como algo le tocaba el hombro. No me vuelvas a asustar de esa forma, le reprochó a Chispa. Respiraba agitada y llevándose una mano al pecho. Chispa se disculpó por eso y luego le preguntó si había notado algo extraño. Creí haber oído algo, pero a lo mejor solo fue mi imaginación, comentó ella poniéndose de pie y preguntándole si ya era seguro entrar. Chispa vaciló un momento ante tal pregunta, lo cual fue una alerta para Pétalo respecto a que algo no andaba bien. Finalmente, este diría que si bien no había ningún peligro no estaba seguro de si sería buena idea acceder por dicho lugar.
No tienes por qué estarme subestimando, sobre todo ahora que dejé atrás esa actitud cobarde y tímida de cuando nos conocimos, expresó la Pokémon de hierba convencida de poder manejarlo. Chispa suspiró derrotado pues sabía que no sería capaz de hacerle cambiar de opinión, por lo que no le quedó más remedio que aceptar. Solo procura ir detrás de mí en caso de que nos topemos con alguna amenaza, le sugirió Chispa a lo cual ella aceptó. De esta manera el par se adentró en aquella caverna, donde nada más dar unos pasos serían recibidos por un desagradable olor a sangre, mezclado con la humedad que predominaba en el sitio. Lo peor sin embargo serían los cadáveres que yacían esparcidos por el área, pertenecientes a diversos Pokémon que en su mayoría estaban en su etapa inicial. El estado en que estos se encontraban tampoco ayudaba en lo más mínimo, puesto que entre ellos había un azurril cuyos ojos habían sido arrancados. Un Mime Junior cuyos brazos y piernas estaban torcidos de manera repugnante. Una Happiny cuyo cráneo había sido aplastado y cuyos sesos así como los restos de su huevo decoraban la pared cercana de donde yacía su cadáver. Sobre las paredes se podían notar como otros Pokémon habían sido atravesadas por estacas y dejados como decoración. Algunos de estos eran cherubis y chimechos, además de pichus y hasta algunos Butterfree. Pétalo solo contempló aquello con una mano sobre la boca y notablemente angustiada. Lamento haberte dejado ver toda esta masacre, pero es que pensé que esta sería una ruta pacífica. Antes de que Chispa pudiera continuar, Pétalo colocó una de sus manos en su boca y con una mirada compasiva negó con la cabeza. Tú y yo somos conscientes de que esto ha de haber ocurrido en todo el mundo, por lo que no podemos simplemente actuar como si fuese nuestra culpa. Además, es muy probable que Buneri fuese la responsable y estoy segura de que ha recibido su justo castigo, declaró la Pokémon de hierba dejando atónito a Chispa por la sabiduría con la que ésta se expresó. Creo que tienes razón en ello, dijo él antes de examinar un poco el túnel y posteriormente sugirió continuar. Así fue como el dúo avanzó por aquel laberíntico lugar hasta la primera salida. Una vez en el exterior, observaron como varios Pokémon sobrevolaban la zona, señal de que presuntamente estarían buscando algún incauto para atacarle, o bien esperaban para hacerse con los restos de algún cadáver en las cercanías. Repentinamente un Starly se acabó separando del grupo y descendió en picada hacia donde ellos estaban. Chispa en un acto de reflejo cargó uno de sus ataques y lo lanzó contra aquel zombi, el cual caería abatido por el sendero. Nos han descubierto, gritó él dándose cuenta de cómo aquella parvada cambiaba su rumbo al percatarse de lo ocurrido, por lo que de forma desesperada ambos correrían hasta el otro extremo del sendero mientras lanzaban ataques para repeler a los infectados. Finalmente, ambos alcanzarían a llegar y refugiarse dentro de aquel túnel, mientras intentaban recuperar el aliento. Tuvimos mucha suerte de que no nos atraparan, confesó el Pokémon eléctrico dejándose caer de rodillas al suelo. Ni que lo digas, mencionó ella notando lo que parecía ser un pequeño pozo de agua al cual se dirigió. Estando a punto de sumergir sus manos en el mismo creyó ver algo reflejándose, momento en el cual dio un grito de espanto mientras caía de espaldas y se echaba hacia atrás. Chispa rápidamente iría a socorrerla y preguntarle qué pasaba, pero esta aún en shock únicamente pudo señalar el estanque y balbucear un poco. Sin una idea clara de qué esperar, Chispa tomó valor y sumergió su cabeza bajo el agua donde lo vería. En las profundidades de aquellas aguas yacía el cadáver de una Azumarill, siendo lo más inquietante el hecho de que la parte donde estarían sus labios fue cortada de manera que pareciera estar sonriendo.
Aquí hay más, escuchó decir a Pétalo una vez sacó la cabeza del agua y acto seguido fue a su lado para corroborar. La escena era incluso más desagradable que el anterior, pues sobre el agua estaban los cuerpos mutilados de un Pachirisu, una Odish y un Piplup. Lo peor sin embargo era que estos tenían los párpados arrancados, lo cual sumado a las muecas en su rostro representaban a la perfección todo el sufrimiento que debieron soportar durante sus horas finales. Esto no podría haber sido obra de Buneri, las heridas que les han causado son demasiado precisas a comparación de lo que vimos antes, dedujo Pétalo viendo como sobre el cuerpo de Piplup se percibían diversos cortes a lo largo del cuerpo, además de que su pico había sido arrancado de manera que aún conservaba gran parte de su piel. Por desgracia este nuevo mundo ha sacado a relucir lo peor de varios Pokémon, expresó Chispa fijando su vista en otro de los estanques donde seguramente debía haber más cadáveres. No queriendo saber qué otro método retorcido habrán usado para ellos, le aconsejó a Pétalo que se marcharan, puesto que a partir de la próxima área podrían dar con el paradero de Jirachi. Aquellas palabras sonaban más como una excusa para retirarse, pero Pétalo igual deseaba ya no tener que seguir en dicho lugar por lo que aceptó. El dúo trató como pudo de no observar dentro de aquellas fosas, pero inevitablemente acabarían dando leves vistazos que les permitieron divisar Pokémon a los cuales parecían haberles quitado algunos órganos y otros con grandes cortes en su cabeza, con parte de sus sesos flotando fuera de estas. ¿Pero qué significa esto?, exclamó Chispa al cruzar a la siguiente parte de la caverna y confundiendo a Pétalo hasta que estuvo junto a él. La zona a la que habían llegado no solo que era espaciosa, sino que además tenía un aspecto que se podría definir como uno de los campos de batalla que usaban los líderes de gimnasio. No tenía idea de que esta caverna tuviese un lugar como este, comentó Pétalo maravillada ante tan fascinante escenario. Eso es porque este lugar no debería estar aquí, dijo Chispa sin poder darle una explicación coherente a lo que veía. Eso fue porque yo fui quien lo deseé, comentó una voz detrás de ellos. Ambos se pondrían en alerta mientras retrocedían al no saber qué clase de criatura estaba ahí. Grande acabaría siendo su sorpresa cuando de entre las sombras aparecería un Maguile que de manera despreocupada les saludó. ¿A qué te refieres con que tú lo has deseado?, preguntó Chispa aún desconfiando de él. Eso es simple, necesitaba tener un buen lugar para que mis adversarios y yo lográramos tener un buen combate, explicó este dando un rápido vistazo al área. Aguarda, ¿eso quiere decir que fuiste tú quien mató a todos esos Pokémon de ahí atrás?, exclamó Pétalo. Correcto, aparte estoy seguro de que habrán visto los que mi compañera Buneri asesinó por su cuenta, mencionó Maguile en un tono un poco más serio que antes. Solo me parece una lástima el no haber podido agregar a esa Illumise a mi colección, mencionó este causando que tanto Chispa como Pétalo perdieran la concentración. Pues verán, nosotros tenemos un par de reglas por estos rumbos y una de ellas consiste en decidir lo que pase con el cadáver de nuestras presas, explicó Maguile llevándose las manos a la cabeza y posteriormente darse la vuelta para dejar notar cómo desde aquella mandíbula que colgaba de su cabeza escurría de sus labios un poco de sangre. Con una furia que no hacía más que ir en aumento, Chispa preguntaría respecto a qué había hecho con el cuerpo de su amiga, a lo que Maguile volteó un poco la cabeza para verle. Como te acabo de mencionar, no pude hacer nada puesto que no fue mi presa, aunque eso no significa que haya vuelto con las manos vacías. Y tras decir aquello Maguile abriría su boca para dejar caer un cuerpo sobre el piso, mismo que dejó en shock al par, quienes no podían creer lo que estaban viendo.
Aquel bulto cubierto de sangre y baba era nada menos que Buneri, o mejor dicho, lo que había quedado de ella. Uno de sus ojos había sido arrancado mientras que el otro adquirió un tono rojizo. Una de sus orejas mostraba signos de haber sido mordisqueada mientras que en uno de sus brazos sobresalía lo que parecía ser un hueso. En sus labios se encontraba dibujada aquella atroz sonrisa como la de Azumarill, mientras que en su pecho traía una herida sangrante en forma de corazón. Ella realmente me llegó a caer bien, pero luego de saber qué pensaba de nosotros me di cuenta de que no valía la pena dejarla vivir, declaró aquel Pokémon quien volvió a tomar a Buneri en su boca y la escupió hacia el otro cuarto, mencionando que ya después le buscaría un sitio para colocarle. Chispa y Pétalo aún no lograban creer lo que estaba pasando frente a ellos. Aquel Pokémon era un completo psicópata, aunque por lo visto, tenía más cordura que Kirlia al momento de llevar a cabo sus acciones. Y bien, ¿cuál de los dos tiene pensado ser mi oponente? Les preguntó Maguile al par. Si bien Chispa tenía pensado sacrificarse para que Pétalo pudiera escaparse, llegó una gran sorpresa cuando ésta se ofreció para ello. Chispa trataría de oponerse cuando Pétalo le recordó que solo él conocía el camino, además de que ya habían perdido a dos de sus amigas como para darse el lujo de fallar estando tan cerca de su objetivo. Pese a lo que su mente y sentimientos le indicaban, Chispa sabía que aquello era verdad, pues fracasar en ese punto solo significaría que todo aquello fue en vano. Por favor, no dejes que ese tonto te derrote, dijo él para posteriormente darle un pequeño beso en su mejilla y salir corriendo del lugar. Ten por seguro que no pienso hacerlo, respondió Pétalo lista para dar comienzo al combate.